Ahora sí vamos entonces a continuar con el estudio. Venimos estudiando el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan es el Evangelio que estamos estudiando. Ya llevamos bastantes estudios al respecto. Ya yo creo que estamos como alrededor de los 40 sermones del Evangelio de Juan. Y nos sentimos muy agradecidos con el Señor porque Él es quien nos ha permitido tener esta experiencia maravillosa. ¿Y por qué estamos estudiando el Evangelio de Juan? Porque el mismo apóstol Juan nos dio una herramienta, un objetivo, un propósito maravilloso. Está en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros en esta iglesia queremos también ver la gloria de Cristo. Y hemos pedido muchas veces que el Señor nos deje ver los grandes hechos del pasado, grandes hechos que Dios hizo en este lugar durante tanto tiempo, en otros tiempos, y que hoy le hemos pedido a Dios que por favor nos deje ver su gloria en este lugar. Y la hemos empezado a ver el crecimiento numérico, el crecimiento espiritual, el crecimiento en muchas áreas, y nos sentimos muy, muy agradecidos con el Señor por todo eso. Y por eso hemos estado estudiando versículo a versículo todo el Evangelio de Juan. Pero hoy hemos llegado a una parte que tal vez no es la más agradable, no es la parte más atractiva del libro, pero si Juan, el apóstol Juan, decidió ponerla aquí, es porque considera que es importante para que nosotros como iglesia aprendamos de ello. Y es la parte donde tiene que ver con la traición de Judas. En el capítulo 13 estuvimos viendo el domingo anterior cómo Jesús dio una gran lección, una gran enseñanza sobre el lavatorio de los pies, cómo lavó los pies a sus discípulos, cómo nos enseñó a ver su gloria desde el servicio, cómo ver la gloria de Cristo a través del servicio, y cómo Él nos enseñó diciéndonos que si así lo hizo Él, hoy también nos deja una gran lección, una gran enseñanza. Hagámoslo nosotros también de la misma manera. Pero el versículo 18 nos muestra otra realidad. Pero en esa realidad también pude descubrir que, así no fuera la mejor experiencia, me permitió ver la gloria de Cristo nuevamente. Y eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes hoy. ¿Cómo ver la gloria de Cristo en medio de la traición de Judas? No es fácil, no es como muy atractivo decir, ver la gloria de Cristo a través de la traición. Pues créame que sí se puede ver, y quiero compartir con ustedes eso. Pero para ello quiero leer versículos del 18 al 20 inicialmente, que dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estudiando la historia de Judas a partir del versículo 18 en adelante, específicamente hasta el 30, y con un matiz en el 31, pude ver cómo otra vez el apóstol Juan quiere que a través de esta experiencia nosotros aprendamos y veamos la gloria de Cristo. Entonces yo quise llamar esto fidelidad y traición, el camino para la gloria.
Fidelidad y traición. Fidelidad y traición es porque el Señor Jesús, a través de esta narración que escribe Juan, nos muestra un contraste de dos cosas. ¿Dónde encontré yo el contraste? El versículo 18, a manera de introducción, quiero que miremos el contraste de dos cosas, de la fidelidad y la traición. Dice, no hablo de todos. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Ahí hay dos cosas. Primero, la traición no era un asunto de todos, porque él lo dijo claramente, no hablo de todos vosotros. Lo que me muestra el contraste es que habían unos que estaban allí, que en esa elección de Dios de los 12, habían unos que no habían tomado el camino de la traición, sino que habían tomado el camino de la fidelidad. Pero dentro de los 12 había uno que sí había tomado el camino de la traición. Y por eso Jesús usa la frase, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta frase, pues fui, la investigué, ¿a qué se refería esta expresión metafórica o parabólica? ¿A qué se refería eso? Hay dos conceptos al respecto. La gran mayoría opinan de que esta expresión se refiere cuando un caballo patea a una persona. Lo que está diciendo es, el que come pan conmigo como un caballo me pegó una patada. Y ustedes y yo sabemos que la patada de un caballo es un asunto bastante doloroso. El que come pan conmigo me pegó esa patada. La otra postura, un escritor, comentarista muy reconocido, Leon Morris, dice que esta expresión tiene ese sentido, pero que a su vez en Oriente había una práctica despectiva, muy grosera, y creo que dentro de nuestra cultura también es muy grosera, y es señalar a una persona con el pie. Da la idea de que lo señaló, es él. El traidor es el que te señala con el pie. Era un acto irrespetuoso, grosero, era un acto insultante. Ya sea el insulto de señalar con el pie o la patada del caballo, cualquiera de las dos define la alta traición de Judas al Señor. Por eso miro un contraste en este versículo 18. Me está mostrando dos panoramas. Uno, el de la fidelidad, otro, el de la traición. Pero Jesús nos dice que Él sabe a quién eligió. Por lo tanto, Él sabe quién lo traicionó. Jesús, lo que está significando en este contraste, a manera de introducción, está diciéndonos que Él conoce el carácter de sus discípulos. La alta traición de Judas es manifestada a través de esta patada de caballo o señalamiento con el pie. Pero no solamente me muestra esto aquí. Mirando el versículo 31, encontré algo. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, cuando salió Judas, ¿cierto? Cuando él salió dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Saben qué me hizo entender este versículo? Que no solamente la fidelidad glorifica al Señor, la traición también era el camino a la glorificación de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me hice entender con eso?
Jesús lo dice en el versículo 31. Cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. ¿Qué está haciendo Jesús en el capítulo 13? Un contraste entre fidelidad y traición, entre los discípulos que le siguen con fidelidad y aquel discípulo que le traiciona. Eso es lo que está mostrándonos este pasaje. A través de Judas se glorifica al Señor, porque ese es el camino a la cruz. Ese es el camino a la gloria de Cristo. Frase que ya había usado en versículos anteriores, cuando Jesús dijo que la cruz era su gloria. Entonces, quiero hablar en primera instancia de lo positivo, de lo bonito y de lo bueno. Quiero hablarles en primera instancia de la fidelidad como camino a la gloria. La fidelidad es el camino para glorificar a Cristo. Y el versículo 20 así me lo hace entender. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de los 12 es para contrastar, no son todos. Jesús está en estos versículos, en el versículo 20, diciendo: de cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está resaltando de la dignidad del mensaje y del mensajero. Los fieles, la fidelidad como camino para la glorificación comienza por una fidelidad en el mensaje, y por eso Jesús resalta la dignidad de ese mensajero. Le dice claramente: el que recibe al que me enviare, me recibe a mí. Amén. El mensaje y el mensajero tienen una dignidad para el Señor. Recibir al mensajero, al heraldo, al que predica el evangelio, a los que reflejan fidelidad al Señor, le glorificarán predicando su palabra. Recibir al que me envía es recibir al Padre. Jesús está aquí contrastando fidelidad como algo fundamental dentro del mensaje y de la práctica de la iglesia. ¿Cómo entonces podemos ver como iglesia la gloria de Cristo? Cuando somos fieles, cuando somos dignos en ese mensaje, cuando hay ese valor del mensaje, porque el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Saben una cosa? Significa que usted y yo estamos mostrando a Cristo. Es una responsabilidad muy alta. Yo me puse a preguntar: ¿cómo yo, un pecador, muestro a Cristo? ¿Será que el mundo está viendo a través de mí a Cristo? El camino es tener la convicción de la dignidad de su llamado. No somos los mejores, no seremos los mejores, pero una cosa sí es cierta: Cristo nos llamó a ser los heraldos, los mensajeros, y a través de ese mensaje mostramos su fidelidad. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La fidelidad en este caso está reflejándose a través de la enseñanza y de la predicación. Significa que el discípulo, como embajador de Cristo, llevando su mensaje, va a mostrar la gloria de Cristo. En otras palabras, Jesús está diciendo: ya son ustedes los que tienen la tarea de reflejar, de mostrar la gloria de Cristo.
Eso es una gran responsabilidad para la iglesia, dar testimonio. Yo siempre he creído, la tarea más difícil que tenemos nosotros como creyentes es esa, dar ejemplo. Es la tarea más. Vaya usted a la casa y verá. Piense, observe en la casa. En la casa nos conocen todas las debilidades, los defectos. En la casa nos ven. Cuán difícil es dar ejemplo en casa. Tenemos una tarea supremamente ardua. Pero el Señor está diciendo, el que recibe, al que yo enviare, me recibe a mí. Tenemos una responsabilidad inmensa, llevar ese mensaje, dar ejemplo. Jesús está diciendo, cuando usted me lleva a su casa, a un parque, a donde los amigos, en el estudio, en el trabajo, en la iglesia, cuando usted me lleva a mí, lo que usted está teniendo es un honor inmenso, una responsabilidad inmensa de demostrar fidelidad. Por eso, cuando dijo en el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, está diciendo, no todos son traidores. La iglesia tiene un principal llamado y es a ser fiel al Señor. Y en esa fidelidad glorificar el nombre del Señor y que otros glorifiquen su nombre. Cuando damos testimonio, es muy importante que si no glorifican el nombre del Señor porque te ven a ti, cerciórate de que cuando no lo hagan mintiendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Bienaventurados los que son perseguidos, vituperados a causa de mí, porque van a decir cosas contra ti, mintiendo, dice Jesús, mintiendo. O sea, si una persona del mundo no glorifica a Cristo, que porque tú eres esto, trata de que lo que el otro está diciendo sea mentiras. Ahora me dijo la hermana Miriam que el taxista me trató, me insultó, dijo vulgaridades, dijo un montón de cosas, ¿cierto? Muchos andan diciendo que yo primero me tengo que acostar con las mujeres antes del matrimonio, que uno se roba la plata. Hay que cerciorarse de que cuando digan eso, estén mintiendo, porque hay donde sea verdad. Porque si fuera verdad, el problema lo tengo soy yo, por haber dado mal testimonio. Jesús está haciendo un contraste, por eso quiero hablar primero de lo positivo. Estamos diciendo, seguir a Jesús significa tomar el camino de la cruz. ¿Eso significa qué? Ser humilde. El camino de la cruz es humildad. El camino de la cruz es ser servicial. Lo enseñó en el lavatorio de los pies. El camino de la cruz es no buscar lo suyo. Porque cuando eres fiel, glorificas al Señor. William Barclay escribió una frase frente a este versículo que me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes. Él decía, hablamos por Él, como Él. Es decir, el honor de Él está en nuestras manos. El honor de Él está en tus manos. ¿Cómo así que eso? No significa que el honor de Él dependa de nosotros. Si el honor de Él dependiera de nosotros, creo que el honor de Dios estaría. A lo que se está refiriendo es lo que nosotros demos como ejemplo, eso pensarán los hombres de Jesús, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando eres fiel, glorificas a Cristo. Cuando tu fidelidad se manifiesta en la predicación del Evangelio, glorificas a Cristo. Cuando tu fidelidad se manifiesta en un estilo de vida no traicionero,
glorificas a Cristo y harás que otros también hablen de Cristo. Pero el otro aspecto, el contraste, no es tan positivo, no es muy halagüeño, no es muy benévolo las palabras de Jesús en este caso. Porque la traición también es el camino a la glorificación. ¿Cómo así? Me quiero explicar con esa frase. ¿Significaría entonces que para glorificar a Cristo hay que ser un traidor? Yo no estoy diciendo eso, ni quiero decirlo, ni quiero que eso le llegue a su corazón. Lo que le estoy queriendo decir en esta mañana es que la traición de Judas también fue una muestra de cómo él iba a ser glorificado en la cruz. El versículo 31 así me lo dice. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Era necesario entonces la traición de Judas. Pero Juan, ¿por qué nos deja esto? Cuando uno mira los otros evangelios hablando de la traición de Judas, y más adelante Juan dice que uno de los discípulos, uno de ellos, le preguntó al maestro: ¿quién será? Es claro por el texto que quien era ese discípulo era el mismo Juan. Juan, al parecer, encontró la señal de Pedro: hey, pregúntale quién va a ser el traidor. Jesús le dice: el que moje el pan y yo le dé, ese es. Juan recibió la respuesta directa de Jesús: ese es el que me va a traicionar. Pero esa traición también me llevará a la gloria en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó en este caso? ¿Por qué? ¿Cómo describir esta traición en la cruz del Calvario? Lo primero es que Jesús sintió dolor de la traición de Judas, el dolor de la traición. El versículo 18, cuando patea con el calcañar, cuando lo señala con el pie, está manifestando el dolor. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. La traición de Jesús hace que su dolor salga. Hay tristeza en él, porque Cristo también había atraído a Judas. Jesús también había invitado a Judas. Jesús también lo había hecho parte de los suyos. Jesús también animó a Judas. Jesús también envió a Judas. Cuando un hombre es atraído, es tentado o seducido por el Espíritu Santo, responde a eso. Pero ¿qué hizo Judas? No respondió. Judas fue más bien seducido por Satanás. Cuando una persona traiciona a Cristo, comienza a vivir en pecado. Cuando una persona demuestra que no responde a la invitación de Jesús, verdaderamente está motivado a traicionar, a no seguir, a abandonar. Cuando nosotros nos portamos como traidores, significa que estamos teniendo comportamientos bajos. Con Cristo, cuando se levanta el calcañar contra él, significa deslealtad, abandono a Cristo, enojo contra Cristo, rechazo contra Cristo, traición a Cristo. Jesús está aquí diciendo: la traición me duele. Claro, la traición no solamente le duele a Jesús, también nos duele a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo quería que sus discípulos fueran fuertes en su creencia, se mantuvieran firmes. Pero la traición de Judas dejó mostrar otra cosa. La traición de Judas, lo que reflejó fue desengaño,
fue golpe bajo. Pero cuando yo miro los versículos 21 en adelante me dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué momento tan duro, qué momento tan difícil. Si bien Cristo quería que sus discípulos se mantuvieran firmes, Él ya sabía que esa era la última oportunidad que tenía el traidor. Ese traidor también estaba sentado a la mesa. Jesús, conmovido en su espíritu, dolorido por su traición, perplejo con los discípulos, entendió que ese era el momento ya para que fuera glorificado en la cruz. Significa entonces que Judas era el discípulo fraudulento, un engañoso. En público era ideal, moral, decente, recto. Nadie podía sospechar de él. Judas, en secreto, era todo lo contrario. Hasta la plata de la bolsa la sacaba. Los discípulos querían saber, dinos quién es el que nos está haciendo. Y Jesús nombra a Judas. Él le dice, al que yo moje el pan y le dé, ese es. Y cuando le da, dice una verdad muy, muy fuerte en el versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. El traidor es dominado, ya no por el Espíritu Santo. El traidor es dominado por Satanás. Jesús, dándole una atención especial a Judas, vea, yo le mojo el pan y cómaselo. Abra la boquita, mijito. Y no era hipócrita ni era falso. Tenga, abra la boca. Le dio. Pero cuando le dio, con ese mismo acto de amor, con esa linda oportunidad, pasó todo lo contrario. Satanás entró en su corazón y a partir de allí fue dominado por él. La traición de Judas fue la apertura para que Satanás le dominara, le guiara. Y cuando Jesús le da el pan a Judas, Juan se da cuenta. Juan entendió, este es el traidor. Aquí vemos una última oportunidad. Pero ¿qué nos enseña a nosotros este pasaje? ¿Qué es lo que el Señor quiere que veamos a través de esta historia? Quiere varias cosas. La primera, la maldad posee al traidor. Así como la maldad tomó posesión de Judas cuando ingresa en el momento que se le da en la boca, la misma traición hace que nosotros quedemos entregados a Satanás. La maldad hace que nosotros podamos ser dominados por Satanás. Cuando hay traición, cuando hay maldad, los pensamientos aún son dominados por Satanás. Se actúa por el pecado, se actúa por Satanás, se es controlado por él. La traición es el comienzo a una vida devastadora.
Tal vez a ustedes o a muchos, a algunos no les guste, pero no predique de Satanás. Pastor, no predique de Satanás. ¿Y cómo le ayuda a usted a descubrir si de pronto lo tiene rondando? ¿Cómo le ayudo yo a usted a descubrir si por ahí lo tiene al ladito ya? Jesús tomó la decisión de hacer lo que había planeado. Le dio el pan, pero Judas también tomó otra decisión. Y el diablo lo tomó y Satanás lo controló. La advertencia aquí es muy clara. Pecar es estar bajo dominios de Satanás, bajo dominios de la carne. Cuando me dice el versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. A los traidores sí es mejor decirles, lo que vas a hacer, hazlo pronto, manifiéstate de una vez. No es un truco lo que está haciendo Jesús. Hoy Jesús nos está hablando de que aún esa traición de Judas era el comienzo del camino a la cruz, a la glorificación de Él. Por eso la traición también es necesario que muchas veces se manifieste, se deje ver, para que de una vez definamos todo. Decía un cantante por ahí que decía, miénteme, miénteme. No quiero saber que me estás engañando, miénteme, dime mentiras, dime que no me estás engañando, dime que me amas. No voy a tararear pues porque de pronto los hago recordar viejos tiempos, pero miénteme. Hay muchas personas que quieren vivir así, que el marido o el esposo o la esposa les mienta. Miénteme, dime mentiras, dime que me amas. Hay gente que le gusta vivir así, pero ¿saben una cosa? El creyente no puede vivir así. Nosotros no podemos vivir de mentiras. Por eso mejor es como más bien lo que vas a hacer. Hazlo pronto, hazlo ya. Pero no me mientas diciéndome que me quieres. Jesús hoy está diciendo, no me mientas, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque esa posesión diabólica que tenía Judas llevó a que Jesús descubriera de una vez para con todos los discípulos el engaño. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Cuando uno es traidor, uno se separa. Cuando el traidor de Jesús llegó a este punto, tomó el bocado en su boca y salió. La traición avergüenza, me separa, me distancia. La traición hace que nos alejemos de Jesús. Cuando traicionamos a Jesús con nuestro pecado, nos distanciamos de Él, nos alejamos de Él. Cuando traicionamos a Jesús con nuestra desobediencia, con nuestra hipocresía, entonces comenzamos a dar los primeros pasos de salida. Y puede llegar a convertirse en apostasía. Iglesia, ¿cuál será el camino que nos corresponde como pueblo suyo? ¿La fidelidad o la traición? La fidelidad se refleja en un estilo de vida, en tu santidad, en tu obediencia. La fidelidad se deja ver cuando tú compartes a otros de Cristo, cuando tú dejas que otros vean la gloria de Cristo a través de tu vida. Pero la traición
Es cuando comienzo a vivir una vida de falsedad, maquillada, una vida actoral, hipócrita. Cuando comienzo a demostrar lo que no soy, con vida oculta, con secretos. ¿Qué quieres? ¿Estás traicionando a Jesús o estás siendo fiel? Cuando nosotros nos encontramos con la persona de Cristo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el llamado es a la santidad, el llamado es a la fidelidad. Hoy, a través de este comienzo de la traición de Judas, que es el comienzo al camino de la gloria de Cristo, hoy Jesús nos enseña que nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. El traidor también tuvo oportunidad, la oportunidad de arrepentirse. ¿Estás predicando a Cristo o eres traidor? ¿Estás viviendo una vida falsa? Eres traidor. Si yo predicara desde este púlpito pensamiento positivo, superación personal o cualquier otra cosa, prosperidad económica, eso sería traición a este púlpito y a Jesús. Que nosotros no seamos una iglesia traicionera, que no levantemos el calcañar contra Jesús y le peguemos su patada con nuestro comportamiento, que dejemos de estar señalando a Jesús con nuestro pie, faltando al respeto, a la gloria de Cristo. Que hoy seamos un pueblo fiel al Señor. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que piense en su propia vida. No vamos a estar pensando en la del uno, del otro, aquel o aquella. No. Tu propia vida, nuestra propia vida. Si Jesús hoy te diera el pan mojado en su boca, ¿cómo verías esa actitud de Jesús? ¿Para traicionarla o para serle fiel? Si Jesús te ha dado ese bocado en tu boca, míralo como una oportunidad para serle fiel al Señor. La gloria de Cristo también se refleja cuando somos fieles a Él. Piensa en lo que tú has hecho. Si tú alguna vez has estado o hace poco o hace mucho o llevas un tiempo y estás traicionando a Jesús, le estás levantando tu calcañar, tu talón, si lo estás levantando contra Él, hoy tienes una linda oportunidad de no traicionarlo. Porque cuando lo traicionas y lo traicionas vas a tomar la misma actitud de Judas, te vas a ir, te vas a alejar, te vas a distanciar de Él.